Vamos a orar por razones de las redes sociales. Amoroso Dios, a través de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, y bendita sangre de Jesucristo la que tomamos para pedirle perdón al Padre, porque sabemos que somos pecadores y que necesitamos de tu perdón y no hay otra forma ni ninguna otra manera de que tú nos perdones, sino es a través de la sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó en el Calvario. Padre, muchas gracias por tu perdón. Te ofrecemos nuestra vida como una ofrenda viva para ti, el único Dios verdadero. Sabemos, antes te gustaban a ti el olor fragante cuando quemaban grasa de animal y ese olor subía hasta tu presencia y era grato para ti. Pero ya no te agradaron los sacrificios. Ahora quieres que nosotros seamos los sacrificios vivos. Y el olor fragante es que nosotros tengamos el olor a Jesucristo. Padre, manifiéstate a través de esta palabra, que podamos comprender qué es el trono de la gracia y no como dicen Filipenses, que toda rodilla se ha de doblar, que no sea así, sino que lo entendamos y antes de que nos obliguen a doblar nuestra rodilla, por voluntad propia doblarla. Porque amamos, te amamos, Padre, te amamos, Señor Jesucristo, y por eso la doblamos, para pedirte perdón, pedirte clemencia, misericordia, piedad, por nuestra familia, que todavía no lo ha entendido. En el nombre de Jesucristo y en sus manos dejamos todo este tiempo. Amén. Amén. El trono de la gracia, hermano, el libro de los Hebreos, nuestro Padre Celestial, muchas veces dice, es que no conocemos el autor de los Hebreos. Pues yo sí lo conozco, se llama Jehová Dios de los ejércitos. Y el autor de Levíticos, el autor de Éxodo, el autor de Números, el autor de Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Tercera de Juan. El mismo autor es el mismo autor, ¿no? Pero los teólogos dicen que no conocen con certeza cuál es el autor de los Hebreos. Pues yo les digo que sí. El autor es Jehová Dios. Nomás hay un autor, ¿ok? Es por eso que aun cuando la Biblia se escribió en diferentes épocas, antes no había correo, no, mucho menos Facebook y Twitter, nada de eso. No había manera de comunicarse. Pero esta palabra tiene una hilación una con otra tan perfecta que tuvo que ser ese mismo autor, para no contradecirse nunca en nada. Y luego dicen teólogos también, dicen, pero sí hay contradicciones. Sí, la contradicción es de que diferentes teólogos sacan de que sí se contradice la palabra. Y el Dios perfecto no se equivoca. El hombre que pretende ser perfecto, ese es el que se equivoca. Por eso encontramos contradicciones, ¿ok? ¿Sí lo comprenden, hermano? Dios es perfecto, no se puede equivocar, eso no puede caber en mi mente, de que Dios se contradijo. No es verdad eso. Lo que puedo entender es que el ser humano que está interpretando esa palabra no la está interpretando bien. Decía por ahí una hermana, lloro porque tantos años en el seminario y mira nomás, de tristeza, ¿no? De que no aprendiste nada, ¿verdad? Así, imagínense alguien que fue a un doctorado y todo, me dan ganas de llorar también, ¿verdad? Que no haya aprendido nada, por Dios, que Dios es perfecto. Sí, mi hermano. Entonces, quiero que me acompañen a Hebreos 4:16. Lali lo leyó ahorita, pero dentro de la predicación vamos a analizar esto. Cuando yo les pedí que leyeran Filipenses 2:10, que dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Todos, porque van a resucitar también. ¿Y qué creen? Aún esas personas resucitadas van a tener que doblar rodilla. Y nunca quisieron doblar rodilla, pero cuando sean resucitados, doblarán todo, porque lo dice en Filipenses, ¿no? En Filipenses 2:10 dice que y debajo de la tierra, o sea, son los que ya están muertos, ¿verdad? Pero que su rebeldía no quisieron doblar rodilla, pero la tendrán que doblar en ese entonces. Entonces cuando dice la alabanza, solo me imagino, sí, hermanos, solamente podemos hacer eso, imaginarnos, porque ningún poder humano pudo convencer o podemos nosotros convencer a nuestra propia familia
mucho menos pensar, solo nos imaginamos, ¿verdad? Pero créanme que sucederá, ¿ok? Sucederá. En Hebreos 4:16 dice la invitación, fíjense qué hermosa la invitación. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. El trono de la gracia, hermanos, no tiene ley, ¿ok? Tiene gracia, ¿ok? Tiene gracia. O sea, no es un trono de estar señalando, satanizando. ¿Ustedes creen que Dios nos mandó a dar bibliazos a la gente? No, hermano. Nosotros tenemos que aprender muchas cosas de cómo Jesucristo actuó ante personas pecadoras. Una de ellas que se me viene bien rápido, venían un montón de gente, con ellas religiosos, sacerdotes y muchas cosas, con unas piedrísimas así porque la querían matar a pedrada, a alguien que habían encontrado en el mismo acto de fornicación. Y se topa con Jesús y ahí llega y le dice, pues el que esté limpio de pecado, pues tire la primera piedra. ¿Y saben por qué los más viejos comenzaron a tirar las piedras y se fueron? Porque los que, examinándose a nosotros mismos, no, pues entonces, ¿cómo voy a tirar si yo estoy lleno de eso, ¿no? De pecado. Y así hasta los más jóvenes, porque hasta los más jóvenes hay algo ahí que está escondido, ¿verdad? Entonces, esa es la misericordia de no andar satanizando. ¿Y qué le dijo Jesús a la mujer que estaba en fornicación? ¿Dónde están los que te juzgan? No están, Señor. Pues entonces, si no están los que te juzgan, yo tampoco te voy a juzgar. Solamente vete, pero no lo vuelvas a hacer. Eso es gracia, hermano. Y no hay juicio ahí, es gracia, ¿ok? ¿Fue permisivo Jesús? No, manifestó gracia, de que la mujer tuvo la oportunidad de no volverlo a hacer. Pero seguramente ella no se movió en la emoción y dijo, bueno, pues lloro porque me perdonó Jesús. No. Fue un arrepentimiento verdadero. Claro que así es lo que quiere Dios, ¿ok? Vamos a Hebreos 2:17. Hebreos capítulo 2, versículo 17. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en que Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Entonces, miren, la vida que Dios ha hecho siempre debe llevar un equilibrio, ¿ok? Un equilibrio. ¿Trajo el hombre el pecado al mundo? ¿Adán? ¿Lo trajo? Sí. Pues tenía que venir otro hombre semejante para dar el equilibrio. Entonces, viene Adán, hombre que fue el primer hombre, el ser humano, ¿verdad? Entonces viene y trae el pecado, hundió a la humanidad, nos hundió en el pecado original. Pero viene el equilibrio cuando Dios envía a su Hijo Jesús como otro hombre perfecto, ser humano perfecto, ¿verdad? Adán era perfecto, pero no era incorruptible, obviamente se corrompió. Pero este segundo hombre que nació del vientre de una mujer humana, entonces ahí formó y Dios equilibró. Se vino el pecado, viene otro hombre y lo equilibra. Ahora, por un hombre llega el pecado, pero por otro hombre sale el pecado perdonado, ¿verdad? Ese es el equilibrio. Y todo en la vida es así, hermano. Entonces, tú pecas, yo peco. ¿Y cuál es el equilibrio? El verdadero arrepentimiento. Muchas veces Dios permite que tú hagas cosas que Dios no está de acuerdo, pero Dios la permite para que tú te encuentres con eso que Dios ya vio en ti. ¿Qué vio en ti? Pues ese pecado que traes oculto. Y Dios te permite que lo realices con el propósito de que tú te arrepientas de verdad y que ya basta de tanto remordimiento. ¿Para qué sirve tanto remordimiento si no hay cambios? Es por esa razón que Dios permite, ¿eh? Por eso que es gracia. La gracia es lo permisivo de Dios, pero con un propósito.
¿De acuerdo? No es permisivo en el sentido de que nos va, acabo es que Dios me va a pasar por alto esto. Cuidado, con Dios no se juega, ¿ok? Cuidado. La adoración es más que un acto, es una actitud de obediencia, hermano. Cuando nosotros levantamos las manos y batimos las manos todavía, porque escrito está, de verdad es mucho más que eso. La obediencia supera toda adoración, la obediencia. Entonces, ¿para qué serviría? Dijo una vez que traía una ofrenda a alguien aquí en la Biblia, ¿no? Y le dijo, deja tu ofrenda, regrésate, arréglate con tu hermano y después tráeme la ofrenda. Entonces es importantísimo para Dios de verdad estar bien, lo que Dios ve en el corazón de nosotros, ¿ok? La obediencia es algo fundamental. Hay otra alabanza que nos lleva mucho a la adoración, que este hombre murió en el COVID y es una alabanza decir, oh ven, ¿verdad? Oh ven. Entonces cuando oímos esa alabanza de verdad es un acto de obediencia a nuestras vidas, porque toda esa alabanza te mete a la adoración, ¿verdad? Oh, ven, cuando esa persona la está cantando, tiene una unción especial, ¿verdad? Entonces, vamos a ver unos ejemplos de personas que el Padre, por medio de Jesucristo, reconoció en su gloria y en su majestad, porque le adoraron en obediencia, ¿okay? El primero es Moisés. Vamos a Éxodo 34:8. Moisés en el monte de Sinaí. Y cuando Moisés vio la gloria de Dios, su única respuesta fue postrarse en adoración, hermano. Éxodo 34:8. Dice la palabra de Dios así: entonces Moisés, apresurándose debajo de la cabecera hacia el suelo y adoró. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, tenemos que aprender a adorarlo, ¿no? Muchas veces la oración que hacemos nosotros continuamente, pues no es un acto de adoración porque lo hacemos a la carrera, en una postura no de adoración. En una congregación que nosotros apoyábamos allá en Toluca, decían, oye, pues es que tú no sabes si lo estoy adorando. Y yo le decía, pues mándele un mensaje a su cara, porque de verdad necesita mucho ese mensaje en su cara, porque no se les ve una cara de adoración. Se les ve así como que se acaban de comer un limón o algo así, ¿no? Entonces la adoración, hermano, resplandece tu rostro. Resplandece. Cuando hay una adoración verdadera, ¿ok? Número 2, David. Fíjense cómo David se apasionaba en adorar a Dios, ¿ok? En 2 de Samuel 6:14. 2 de Samuel 6:14. Segunda de Samuel, en el capítulo 6, en el versículo 14. Es tan importante ver los ejemplos de adoración, porque estamos hablando acerca del trono de la gracia. ¿Cómo nosotros nos acercamos ante el trono de la gracia? Debe de ser en adoración, ¿verdad? Y no todo el tiempo poner en el radio o la grabadora o en el celular una alabanza. No se equivoquen, ¿ok? Acercarse ante el trono de la gracia debe de ser en adoración genuina, en decirle, Padre, gracias. Gracias porque este día, dentro de tus nuevas misericordias, de verdad no me queda más que alabarte y bendecirte, porque yo pude dentro de la nueva misericordia. Ayer estaba que no podía hablar, pero hoy puedo hablar, de verdad, y me acerco ante ti reconociendo, no siendo como los 9 leprosos que se fueron y solamente uno regresó, sino siendo aquel leproso que regresó a darle gloria a Jesucristo, y que Jesús le dijo, ¿dónde están los otros 9? ¿Qué no sané a 10? ¿Verdad? Entonces, eso es un acto de adoración.
Pues aquí David dio un acto de adoración, porque se despojó de la corona, de su vestuario de rey, y comenzó a danzarle a Dios. Dice en 2 de Samuel 6:14, David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un afod de lino. David es un ejemplo extraordinario de adoración sincera y apasionada. No nomás estaba, porque dice con todas sus fuerzas, ¿no? Y su esposa, Mical, entonces lo miraba y decía, qué oso, qué vergüenza, el rey, mira nomás, qué brincos anda dando ahí, parece chango, ¿no? No, bueno, eso no dice, pero lo exclama de que así se impactó la esposa, para ella era una ridiculez que estaba haciendo como rey, ¿no? Pero él no le importó. Él sabía a quién le estaba danzando, a Dios Todopoderoso. Y se tenía que quitar su vestidura de rey para poder tener la dignidad de poderle danzar al Dios vivo. Esa es una muestra de mucha sinceridad. Otro, la mujer pecadora que ungió a Jesús. Fíjense, los religiosos estaban ahí. Dice, bueno, si Jesús supiera quién es el que le está ungiendo los pies, ¿no? ¿Y ustedes creen que Jesús sabía? Sí. Claro que sabía, ¿no? Y luego todavía le gritaban, no, hubiéramos vendido ese perfume tan caro, ¿por qué lo derraman los pies de Jesús, verdad? Vamos por favor a Lucas 7, versículo 37 y versículo 38. Lucas 7, 37 y versículo 38. Dice la palabra de Dios así: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos. Besaba sus pies, los ungía con perfume. Esta mujer reconoció la majestad de Jesús y en su profunda adoración derramó perfume sobre sus pies y los secó con sus cabellos. Su acto fue reconocido como de la gracia y perdón que recibía. Fíjense, en la adoración también hay perdón. Por eso hay que buscar ser adoradores en espíritu y en verdad. Y de verdad, ¿no? Así como Moisés, así como David, así como esta mujer pecadora, nosotros debemos acercarnos ante el trono de la gracia con humildad y gratitud. Con humildad y gratitud. Debemos postrarnos, sí, hermano, debemos postrar. Por eso, para que nadie te vea, debes de buscar un lugar donde nadie te ve. Dice, cierra la puerta de tu recámara y adora a Dios, ¿verdad? Ahí, en lo secreto, Dios te responderá en lo público. La ley, hermano, la ley mosaica, porque así se le nombró, y no es que haya sido de Moisés, sino porque Dios se la dio a Moisés para que la escribiera y nos la compartiera, ¿ok? Por eso se llama ley mosaica, pero no porque sea el autor de esa ley. Números 25, 7 al 13 dice, el sumo sacerdote, hermano, en ese entonces tenía que interceder a favor del pueblo, pero solamente una vez al año, ¿verdad? Y tenía que pues expiar sus propios pecados como también el del pueblo, ¿ok? Números 25, versículos 7 al 13. ¿Ya estamos ahí? Ok. Dice el versículo 7 hasta el 13. Y lo vio Fitnes, hijo de Eleazar, hijo de sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación, tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel
a la tienda y los alanceó, y a ambos, el varón de Israel y la mujer, por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Fitnes, hijo de Eleazar, hijo de sacerdote Aarón, ha hecho apartar a mi furor de los hijos de Israel, llevando de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto de sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Cuando dice que los lanceó así, o sea, los atravesó con una lanza, ¿no? Pero era gente pecadora que había entrado en la presencia de Dios. Y ese celo de defender la presencia de Dios, pues fue algo que Dios lo consideró bueno y calmó su ira contra el mismo pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, se menciona Fitnes, hijo de Eleazar, y el nieto de Aarón, quien era sacerdote. Fitnes actuó con celo por Dios como resultado. Y como resultado fue el que él de verdad fuera toda su generación sacerdotes, ¿verdad? ¿A causa de qué? De un acto de adoración, de defender las cosas de Dios, ¿ok? ¿Están de acuerdo conmigo que este mundo es un campo de batalla, hermano? ¿Están de acuerdo? Es un campo de batalla. Día con día, miren, ay, al fin ya se acabó esto. Sí, eso, pero sigue otra cosa. Quizás ahorita que están bien sanos, la mayoría que estamos aquí, pues eso no es permanente, ¿no? Quizás ya llegamos a la casa y dice: hoy sí estaba bien hace un momento, ¿verdad? Entonces, la verdad, este mundo es un mundo de batalla constante. De buenas a primeras recibes una llamada y ya te hizo negro el día. No, tan bien que andábamos, ¿verdad? Entonces, vamos a Génesis. Desde la caída de Adán y Eva, hermano, en el jardín del Edén, de verdad el mundo se convirtió en un campo de batalla. En Génesis 3, versículos 17, 18 y versículo 19, vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios así, dice Génesis 3, versículos 17, versículo 18 y versículo 19. Dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. El mundo que Dios creó ha estado en conflicto, hermanos, desde ese entonces, por el pecado, ¿no? Por el pecado. Dice en Romanos 8, vamos a Romanos 8, por favor. En Romanos 8, 20, 21 y 22. Romanos 8. En Romanos 8, 20 al 22. Dice la palabra de Dios así. Dice: porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción y la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Por qué está con dolores de parto? Porque pues la verdad no funcionan las cosas bien, y proclamamos de que pues se acabe esto, ¿verdad? Y que venga verdaderamente el reino de Dios aquí. Fíjese la oración modelo que nos dejó Jesús: Padre nuestro que estás en los cielos,
Y luego, ¿qué dice? Venga tu reino, así como está en los cielos, que también se establezca aquí en la tierra. Porque este reino que el diablo domina, hay un caos. Hay siempre luchas, guerras, desacuerdos, conflictos, siempre hay tremendas cosas, ¿verdad? Hasta la persona menos esperada, a la que tú nunca esperas de que te va a hacer daño, te hace daño. Entonces hay una influencia ahí tremenda. Pues por eso que está la oración modelo. No es un rezo, es una oración modelo, ¿verdad? De pedir a Dios Padre de que nos establezca su reino, así como está establecido en el cielo, que también lo establezca aquí en la tierra. Y eso es gemir. Toda la creación gime a una, ¿verdad? Imagínense el pobre río Lerma cómo ha de gemir, ¿no? Ya, Señor, mira nomás cómo me tiene, ¿no? Antes era un río de verdad donde habitaban peces. Bueno, a mí me cuentan, ¿no? Yo no soy de aquí, pero antes me platican que iban a ese puente, que es el mismo puente, a pescar. Pescaban, ¿qué creen? Pescaban. Ahora sí siguen pescando, pero quién sabe qué van a pescar, ¿no? ¿Verdad? Uno que otro cadáver pescan, sí. Entonces, hermano, por eso es que gemimos a una, para que el reino de Dios se establezca aquí, ¿verdad? Pero entonces, ¿se acuerdan que acerquémonos ante el trono de la gracia? Vale más a ir, acercarnos a ese trono de la gracia cuando está la invitación, y no que nos acerquemos porque te tienes que acercar ahora. Porque toda la humanidad, ¿creen ustedes que va a dar cuentas ante Dios? Y no importa que si lo crees o no, así se cumplirá toda esta palabra. Toda rodilla se ha de doblar, todos los que están arriba de la tierra y debajo de la tierra, te doblará toda rodilla. Entonces hay que hacerlo mejor en el tiempo de la gracia, ¿verdad? En tiempo de la gracia. Dicen en Romanos 5:12, hermanos. Romanos 5:12. Romanos 5:12 dice: por quien también tenemos entrada al trono de la gracia, ¿ok? También tenemos entrada por la fe que esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Estamos firmes que podemos acercarnos ante el trono de la gracia? Sí, porque sabemos que el que intercede por nosotros se llama Jesucristo, y ese es el que nos permite. Nadie va al Padre, dijo Jesús, nadie va al Padre si no es a través del Hijo. Entonces, eso es gracia. Después queremos ir al Padre y ya no se va a poder, ¿ok? Ya no va a ser tiempo, ya no va a haber tiempo de gracia, sino de juicio. Y cuando llegue ese tiempo de juicio, solamente podemos imaginarnos. ¿Se podrán imaginar ustedes lo que significa que 1,000 personas y 10,000 personas caigan a tu derecha e izquierda muertos? ¿Te puedes imaginar eso? ¡Qué tremendo! O sea, es un impacto. Es por eso que nosotros venimos a oír palabra de Dios, para prepararnos en ese tiempo. Que estemos preparados, ¿verdad? Estemos muy bien preparados, porque va a ser cosa tremenda, muy tremenda. Imagínense si ahorita que se acabe aquí, nos salimos y se atraviesa un perrito y viene un carro así que ¡pum!, se lo lleva. ¡Ay!, nos va a dar algo, ¿no?, en nuestro ser. Ahora, ver a seres humanos, 10,000 y 1,000 a tu derecha e izquierda, va a ser muy terrible, hermano, muy terrible. Pero va a ser tiempo de juicio, ¿no? Tiempo de juicio. Y vale más aprovechar la gracia ahorita. No nos queda mucho tiempo de gracia, es verdad, porque se está cumpliendo muchas profecías, ¿ok? No es como el Nostradamus, no son profecías bíblicas, hermano. Aquí no hay espíritu pitónico, estas son profecías de Dios, ¿ok? Que todo lo que Él dijo se está cumpliendo así cabalmente, literalmente todo, ¿ok? Cuando llegamos a la edad en que podemos tomar decisiones morales, debemos elegir entre seguir nuestras propias inclinaciones pecaminosas o buscar a Dios. Porque llega un momento, ¿no?, donde ya decimos, pues
¿Qué no me he untado? ¿O qué no me he puesto, comido, fumado, o de todo? Pero llega un momento de decisiones morales, de decir, ya basta, ya me harté de eso, ya tengo que buscar a Dios, ¿verdad? Bueno, ahí cuando esta palabra fue para mí, ¿no? Dice, no, ya basta, yo tengo que buscar a Dios. O sea, no le veía sentido a la vida hasta que le encontré un sentido a la vida. De verdad, para mí, en lo personal, el sentido de buscar a Dios le dio sentido a mi vida. Antes era como muy hueco, ¿no? Muy vacío, sin sentido. Pero hoy hasta una identidad me dio Dios. Pero antes no tenía una identidad. Dios promete que cuando lo buscamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, y lo hallamos, hermano, entonces Él está ahí. Dice en Jeremías 29, 12 y 13. Jeremías 29. Jeremías 29, versículo 12 y versículo 13. ¿Ya lo encontraron? ¿Sí? Ok. Entonces, miren, dice la palabra de Dios así. Dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Cuando dice Dios, yo oiré, quiere decir que Él está prestando atención a lo que nosotros estamos orando, ¿verdad? Pero nosotros también tenemos que estar prestando atención a lo que estamos platicando con Él. Porque no se les ha pasado a ustedes que estamos hablando con Dios y luego dice uno, ¿qué estaba hablando? O sea, ya perdí la coordinación, ¿qué es lo que estaba hablando? ¿No? Y perdemos. Hay que prestar atención a lo que nosotros estamos hablando. A muchos de ustedes les estoy dando oraciones guiadas para que aprendan a orar y usar la palabra. A muchos, ¿no? Yo ya estoy un poco saturado en esa situación, pero pronto los que ya estoy atendiendo ya no los voy a atender y va a haber más espacios, ¿ok? No me quiero saturar, llegué hasta mi límite, no me puedo saturar ya más, no puedo, pero de verdad, allí cuando yo tomo a una persona le enseño a orar y después de ese tiempo tendrá que tener el hábito y aprender a orar con la palabra. Cuando uno ora y no usa palabra de Dios, está hueca la oración, no tiene poder, ¿no? ¿Por qué no dices que hay que platicar con Dios? Sí, pero tenemos que usar la palabra de Dios para que tenga poder. El poder lo da la palabra de Dios. Pero si tú, vamos a pensar, Jeremías, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y yo sigo platicando y no uso esta palabra dentro de mi oración, pues entonces nadie me ha enseñado a orar, porque toda mi oración yo debo de saber usar esta palabra que yo leí, ¿no? Aplicarla, y eso es lo que yo hago, ¿no? Pues les enseño a usar la palabra de Dios con el propósito de que no lo estén rezando, sino que lo estén razonando para que puedan a ustedes elaborar sus propias oraciones, ¿ok? Dice versículo 13, dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Todo vuestro corazón. No tenemos que reservar nada. Por eso dice que la palabra, estoy a la puerta y llamo. ¿Por qué está llamando? Si ya está en mi corazón. Pero es que en el corazón hay muchas áreas, ¿no? Áreas que están reservadas donde solamente tú mandas, pero Jesucristo no reina. Y Él quiere reinar en todo tu corazón, en todo. Cuando hallamos y tenemos que tomar una decisión, hayamos tomado una decisión o tengamos que tomar una decisión, entonces tenemos que ir en oración con Dios, ir en oración
y decirle, yo quiero de verdad que tú te manifiestes en este proyecto, que tú te manifiestes en este plan, que tú te manifiestes en nuestra familia, que cualquier cosa, de verdad, hasta lo más mínimo Dios quiere estar contigo, en lo más mínimo, porque ahí debe de estar involucrado Dios, ¿ok? Quizás para muchas personas el rendirse, hermano, el rendirse es, ríndete, y levanta uno las manos así, no, ya se rinde, ya me rindo. No, rendirse implica un término de batalla, ¿sí o no? Cuando un ejército se rinde, el otro lado es porque ganó la batalla. Ahora, ¿qué significa rendirse? Rendirse, hermano, significa de que tú depones tus armas para que el que ganó la guerra con sus armas haga y establezca nuevas leyes en tu vida, porque tú perdiste. Entonces nosotros tenemos muchas armas y muchas defensas, muchos pretextos y muchas cosas que nos justificamos, son las armas, ¿no? Pero nosotros tenemos que rendirnos a Jesucristo y decir, me rindo y le pongo mis armas. ¿Cuáles armas? Esos pretextos, esos afanes, esas cosas que digo, sí, pero ese pero tenemos que quitarlo ya, no. Tú te rendiste a Dios, ¿verdad? Entonces, rendirse, eso significa, acuérdense que rendirse es un término de batalla, ¿ok? Y muchas veces nos rendimos a la circunstancia porque no nos queda otra, ¿ok? Pero ahora ahí tenemos que rendirnos confiadamente en Jesucristo, porque al rendirnos, Él va a hacer su gloria descienda en nosotros y nos va a traer paz. La paz que no podemos nosotros tener, hermano. Fuera de Él no hay nada. Ustedes se pueden imaginar, imagínense un poquito, ¿se podrán imaginar volver atrás? ¿Se podrán imaginar ser quien éramos antes? ¿Se pueden imaginar eso? Yo sí me he puesto a imaginar y digo yo, ay no, ya solamente con imaginarme me espanto. Digo, no, yo no quiero volver atrás. Yo no quiero volver atrás. Yo no le veo nada bueno atrás de mi vida, no le veo nada bueno. Yo, de verdad, este camino vino a traer a mi vida. No soy una persona religiosa, hermanos, de verdad, pero vino este camino a traerme cosas maravillosas. Les digo la cosa más maravillosa que Dios me ha traído, se los digo de corazón, es mi esposa Lali. De verdad, lo más maravilloso que este camino me ha dado es mi esposa. Eso es lo más maravilloso. Y de allí, pues ustedes, la presencia de Dios, cuando Dios me habla, imagínense anoche, así fue anoche, cuando yo le estaba diciendo, no, pues es que yo no me animaba a pincharte una pompa para inyectarte, Lali. Y Dios me dice, no te animabas a pinchar su carne, pero bien que pinchabas su corazón, ¿verdad? Y no, se me hizo uno en la garganta. Pero ya cuando Dios te habla, de verdad es algo fuerte. Y esas son las cosas maravillosas, cuando Dios te habla, ¿no? Y oír la voz de Dios es un privilegio, sí. En toda la humanidad ha habido privilegiados, pero no uno lo escoge. Es quien Dios quiera manifestarse su voz a esa persona. No somos más, ni tenemos cualidades mejores que otros, no. La única diferencia es que somos lo más vil, lo más menospreciado, lo que no es, lo más tremendo. Eso, para oír la voz, ya es unas cualidades que tenemos que cumplir, ¿no? Y luego dirá por allá una persona, pues si yo también, pero no lo oigo. Bueno, pero lo oyes de diferente manera. ¿Sí me explico, hermano? ¿Cómo oyó Balaam la voz de Dios? A través de una burra, ¿no? Abrió el hocico de una burra para hablarle, ¿no? ¿Verdad? Así que no va a ser la burra que duerme contigo, no. Una burra de a de veras. ¿Verdad? Sí. Rendirse, hermano, a Dios funciona de la misma manera. De la guerra. Rendirse funciona de la misma manera. Tú tienes que deponer todo pretexto y decir, me rindo. Y ahora se va a hacer solo tu voluntad. Porque de que me mates, a mejor rendirme, mejor me rindo. Y entonces cuando ya viene el plan,
para las vidas. ¿Y cuál es el plan de Dios para ti? Que seas feliz, que verdaderamente tú puedas encontrar el gozo verdadero, ¿ok? Entonces, rendirnos al Padre Celestial por medio de Jesucristo significa que dejemos a un lado todos nuestros planes y busquemos y asociarnos con los suyos, con los planes de Dios, ¿ok? Con los planes de Dios. Quiero que me acompañen a Jeremías otra vez, 29:11. Jeremías 29:11. Dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Ven? Entonces, ¿por qué tenemos que confiar y deponer nuestras armas, rendirnos? Porque Él tiene pensamientos de paz. En cambio, cuando yo estaba bien armado, defendiendo mi yo, mi ego, de mi prepotencia, todo eso, entonces tenía yo pensamientos de paz. No, pero me la van a pagar. Algún día lo voy a poner de modo que les voy a meter el pie y se van a romper la boca, así como un día ustedes me metieron el pie y me rompí mi boca. Y, ¿no? Esos eran nuestros pensamientos de hombre, ¿no? Y nos hacían algo y buscábamos la manera de que nos la pagaran, ¿no? Entonces, cuando viene Dios y nos rendimos a Él, dice en Jeremías, dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Entonces hay que rendirnos, ¿no? Pero a rendirnos con entendimiento, conocimiento, de que no te estás rindiendo a una religión, te estás rindiendo a un ser creador que dice que tiene pensamientos de paz y no de mal, para darnos un fin que nosotros esperamos. ¿Qué fin esperamos, aunque no lo conseguimos? Queremos felicidad, ¿verdad? Queremos salud, no queremos la enfermedad, pero entonces Dios promete que nos va a dar ese fin. Vamos a Proverbios 14:12. Cuando nosotros somos uno y medio, ¿qué les parece? Aferrado y medio, ¿no? Aferrado de decir, no, pues yo, como yo pienso, así voy a hacer las cosas. Dice en Proverbios 14:12, dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, sí, para nosotros parece bueno, pero el fin es muerte. ¿Se acuerdan que les dije de Filipenses 4:10, de que toda rodilla se ha de doblar? Ese es el fin, ¿no? Ya cuando venga el trono de la gracia y que toda rodilla se tiene que doblar, ahí ya no hay gracia. Entonces no esperemos acercarnos ante el trono de la gracia así de esa manera, sino acerquémonos ante el trono de la gracia ahorita que está por gracia la invitación. ¿Están de acuerdo? Vale más, vale más. Hay diferentes niveles de rendición, ¿ok? Diferentes niveles de rendición, todos los cuales afectan nuestra relación con Dios. La rendición inicial ante el llamado del Espíritu Santo, esa es una. ¿Por qué nos rendimos ante el llamado del Espíritu Santo? Porque nos comienza a convencer. Entonces nosotros comenzamos a entender la palabra y confundimos muchas cosas, ¿no? Decimos, no, pues yo ya le pedí perdón a Dios, chillaste, moqueaste, y ya oraron por ti, te ungieron con aceite, así, y luego lo vuelves a hacer. Entonces, ¿qué pasó? Comienzas a distinguir de que te están moviendo solamente las emociones y que en lugar de un verdadero arrepentimiento que da frutos dignos de arrepentimiento, fue solamente un remordimiento. Porque si fuera verdadero arrepentimiento, eso significa no volver a repetir nunca más eso, porque ese es el fruto de arrepentimiento verdadero, ¿no? No volver a hacerlo, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien es pornográfico, nunca más va a volver a la pornografía. Entonces, pero si yo me arrepentí, lloré y le dije, ya no lo vuelvo a hacer, oraron por mí, hermanos, hermanas, y parecía de veras, pero lo vuelvo a hacer, eso era remordimiento nada más, no arrepentimiento, ¿no? Entonces, es el camino de muerte, dice Proverbios 14:12,
El camino de muerte es cuando nosotros solamente nos movemos en emociones, hermano. En emociones. Estoy preparando una predicación que se llama Las piedras de tropiezo, que son sentimientos y emociones. Esa es la única piedra de tropiezo que tiene el ser humano cristiano, son emociones y sentimientos. Y siempre nos tropezamos con eso, siempre. Ay, es que yo soñé. Ay, ¿qué tiene? Dios no se va a mover en tus sueños, ni en tus emociones, ni en tus sentimientos. Dios se va a mover en su palabra. Por eso lo dejó escrita. Es una línea recta de donde Dios va a actuar, ¿ok? No va a actuar en ninguna emoción, no va a actuar en ningún sentimiento, por más profundo que sea. Por más que es que yo sentí que Dios me habló, ¿cómo sabes que era Dios y no el diablo? ¿No? ¿Cómo lo podemos saber, hermano? Porque el diablo nunca te va a dar respaldo en la Escritura. Y lo de Dios siempre va a venir en un gran contexto, ¿ok? Un gran contexto. Ya lo hemos aprendido eso, ¿verdad? Muy bien. Vamos al libro de Juan. En el libro de Juan, en el capítulo 6, versículo 44, hay diferentes niveles de rendición. La rendición inicial ante el llamado del Espíritu Santo nos lleva a la salvación. Y nos comenzamos nosotros a dar cuenta de que hay muchos resentimientos en nosotros. ¿Saben por qué lloran muchos hijos en el féretro de su mamá? ¿Saben por qué? De remordimiento. No es tanto por la ausencia del ser querido. Ahí, cuando ya ven el cadáver ahí en un féretro, lo abrazan. ¡Ay! ¿Saben por qué? La persona que más llora, más resentimientos tiene. ¿Y saben por qué? Porque comienza su conciencia a decirle, ¿y por qué no hiciste eso? ¿Y por qué no le dijiste eso? Y muchas que no hizo. Y luego quiere llenar su conciencia con un montón de flores, ¿no? ¿Ya para qué? ¿Cómo para qué? ¿No? ¿Cómo para qué? A mí me gustaría tener el poder de decir, hijos hipócritas, váyanse de aquí. Su madre no los necesitaba cuando estaba viva. Y ahora miren cómo están abrazando la caja y ¿para qué? ¿O habrá algún sentido eso? A lo mejor la mamá se murió de pura tristeza porque miraba a sus hijos tan despectivos, ¿verdad? Pero a la hora de la hora, no, por Dios. Esas son las emociones, hermano, que en Dios no está ahí, ¿ok? No está. Si a una persona tienes a tu lado, dale esas caricias de detalles ahorita que puedes, ¿no? Ahorita que puedes, dale caricias de palabras, dale caricias de detalles, dale atención, dale las cosas que se puede llevar. Esas flores y esos montones así de cubetas de flores, ni siquiera un pétalo se va a llevar. Ni siquiera, ¿ok? Pero de verdad hay que aprovechar mientras tengamos vida y darle, ¿verdad? Hay que morir bien. Yo le digo a alguien que aprecio, quiero, amo, le digo, pues sí, a mí no me puede que te mueras, pero muérete bien. O sea, es que todo el mundo nos vamos a morir. Vemos la muerte así como que, ay, no me quiero morir. ¿Por qué no te quieres morir? Te tienes que morir, te vas a morir. Yo les quiero dar una noticia que a lo mejor no la quieren oír. Hermanos, ¿qué creen? Se van a morir. Y no ahorita, mañana, pero de que se van a morir. Así que vale más que preparen su vida, ¿verdad? Hay que prepararnos para ese momento y morir con dignidad. Imagínense que no se preparen para morir y ustedes a la hora de la hora a lo mejor ni tiempo tienen de nada y entonces no se llevan en la mudanza. ¿Se acuerdan la predicación de la semana pasada? En la mudanza, no crean, ¿cuándo han visto una carroza y luego el carro de mudanza atrás de ella? ¿Cuándo han visto? Nunca, y no lo verán. Pero lo que sí se pueden llevar, esos bonitos tiempos que le hicieron pasar sus familiares, ¿verdad? Eso sí nos los vamos a llevar. Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero.
Jesús, hermano, va a resucitar. ¿Con qué propósito? De que esa rodilla que no se quiso doblar, ahora sí se tiene que doblar. Con ese es el propósito. ¿Y para qué lo va a doblar? Porque va a haber adoración ahí. Va a decir, perdóname, Señor. Ya no hay perdón. Cuando tuviste la oportunidad de pedir perdón, no lo hiciste. Mira cuánto familiar yo envié para que tú entendieras y no entendiste. Y ahora toda rodilla se dobla porque yo te resucité para que se doble. Pero no hay más que juicio para ti. Y qué feo es, piensen en una cosa, qué feo es, este mundo es tremendo, pero más tremendo es una eternidad en el infierno, más tremendo. Así que vale más que, pues, caminemos bien, ¿no? Nos esforcemos. ¿Cuesta trabajo? Sí cuesta, la verdad. Es muy fácil y más sabroso el pecado, porque sí es sabroso. No le voy a mentir que si no, no lo practicaran los seres humanos, ¿verdad? Pero qué tremendo es el castigo de eso, que es la muerte, y la muerte no en la cruz, sino en un infierno, ¿verdad? Vamos, por favor, a Juan, pero ahora capítulo 1, versículo 12. Esta palabra, cuando está solita así, hermano, es muy, pero muy mal interpretada, ¿ok? Pero la vamos a analizar nosotros a la luz de la doctrina de Cristo, ¿ok? En Juan 1, 12 dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es por eso que todo el mundo piensa que son hijos de Dios. No, una cosa es ser creación de Dios y otro ser hijo de Dios, ¿ok? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que Él engendra. ¿Y cómo los engendra? Los engendra a través del bautismo, ¿ok? Es cuando nosotros tenemos no un nacimiento, un renacimiento. Ya nacimos, somos seres humanos porque ya nacimos del vientre de una mujer, ¿verdad? Entonces, ahora cuando entendemos, comprendemos y nos bautizamos, ahora venimos y entendemos de que el bautismo es la nueva criatura, que Dios engendra como sus hijos, ¿ok? Y es por eso que nosotros, está mal la interpretación de muchos donde dicen, mas todo, yo ya lo recibí y creo en su nombre, por eso Dios me ha dado la potestad, o sea, el poder de ser hijo o hija de Dios. Y no es así. No puedes ser hijo o hija si no eres bautizado bien. Además que sea bien bautizado, ¿no? Tiene que ser, porque en Mateo 28, 19 y 20 dice, ve y bautízalos en el nombre del Padre. ¿Cuál es el nombre del Padre? Jehová. ¿Y por qué no se nombra? Porque pues el que bautiza, sinceramente, y aun cuando las redes sociales lo estaban viendo muchos pastores, de verdad son ignorantes de la palabra, porque es una orden, bautízalos en el nombre del Padre, porque cuando nosotros, en el contexto bíblico, del sustento bíblico, el que el Padre descienda en gloria y engendre a su Hijo, y el bautizado, bautizada, oiga, ¿quién va a ser su padre de ahí en adelante? Es importante. Y espiritualmente, Él desciende, engendra espiritualmente a la nueva criatura, a la nueva hija o al nuevo hijo. Así es el bautismo. En cambio, Isaías 28:13 dice que todo aquel que es aventado hacia atrás, él se queda enlazado y preso, ¿no? Entonces muchos se bautizaron así, hasta le dijeron, a ver, ponte las manitas así, agárrate la nariz y vámonos, ¿no? Pero la palabra es la palabra, y ahí dice en Isaías que aquel que ha sido lanzado hacia atrás quedó enlazado y preso, y el libertador se llama Jesucristo, pero el que enlaza y apresa se llama diablo. Entonces hay que saber muy bien cómo nos vamos a bautizar, ¿ok? Vamos a Efesios 5:18. En Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en
lo cual hay disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu Santo. No me acuerdo quién me decía de que andan buscando, los que les gusta tomar, andan buscando versículos para apoyar su teoría de que, ya ven, hay que, dice Dios, de que tomarse una copita en la comida es medicina para nuestro cuerpo. A ver, hermanos, les acabo de decir de que la palabra no se contradice. Hasta Jesús convirtió 6 tinajas de vino. ¿Cómo no vamos a tomar? De verdad, no podemos pensar de que Dios se equivoca. ¿Ok? Tenemos que investigar, eso nos lleva a investigar. Entonces, cuando vemos ahí la palabra de que Dios convirtió en vino esas 6 tinajas, entonces si vamos para poder comprender, porque la misma palabra vino en español, pues para nosotros, tanto en los salmos como en las escrituras donde viene que Jesús en las bodas de Canaán, que convirtió el agua en vino, entonces tenemos que ir a auxiliarnos a las raíces. Uno fue escrito, los salmos escrito en hebreo, y acá fue escrito en griego. Entonces, pero la misma palabra traducida es vino, pero uno se refiere al vino fermentado de los salmos, y acá se refiere al vino no fermentado, el que convirtió en las bodas de Canaán Jesús. Entonces, este no embriagaba y este sí embriaga. Lo que dice aquí, que acabamos de leer en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, ser llenos, pero del Espíritu, ¿no? Entonces, ¿de quién vamos a ser llenos? ¿Dice Espíritu Santo? No dice Espíritu Santo, dice Espíritu. Tenemos que llenarnos de la presencia del Padre, ¿verdad? Ahí, hermano, de verdad, y bueno, yo lo he visto, ¿no? Como misionero he andado en muchas iglesias, no como congregante, sino como misionero, y yo he visto a predicadores que llegan y luego llegan así, y yo digo, ¿qué trae ese pastor? El predicador se sube así como agarrándose y todo así, dice, es que estoy embriagado de la presencia de Dios. La presencia de Dios no hace ridiculeces. Nunca, jamás va a ser que un ser humano esté haciendo ridiculez, ¿ok? Al contrario, pero muy al contrario, ¿ok? Muy al contrario, ¿de acuerdo? Vamos por favor a Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23. Dice la palabra así, ¿no? Es que ya lo hemos leído una y muchas veces más, ¿no? Dice, mas el fruto del Espíritu, no dice el fruto del Espíritu Santo, aclarando, dice el Espíritu. O sea, el fruto de la presencia de Jehová Dios es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿verdad? Contra tales cosas no hay ley. Entonces, por eso que yo les pongo constantemente este mismo ejemplo, hermano. Cuando Dios está, el amor, el gozo, la paz, se nota, porque así como ese LED, fíjense, es un LED, ¿no? Y se nota, aunque está tapando esa LED, mi dedo, que es 2 veces carne, hueso, y aun cuando es uña, lo traspasa. Imagínense el fruto del Espíritu, que es amor. Imagínense el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Y si no se nos ve ese gozo, ese amor, esa paz, esa paciencia, para mí, no sé para ti, esa luz, de verdad, son palabras, no existen, son palabras. ¿Ven? ¿Por qué no existe? Porque no se nota. O sea, yo puedo decir, esa persona está sonriendo, pero tú no sabes que detrás de esa sonrisa hay lágrimas, hay sufrimiento. ¿Cuántos de ustedes, de verdad, bueno, el hombre no es tan bueno para sonreír así? El hombre se le nota que está enojado, ¿no? Pero la mujer sí, sonríe, ¿no? A pesar de que está por dentro llorando lágrimas, de verdad, de sangre, sonríe, tiene la capacidad de sonreír, pero detrás de esa sonrisa muchas veces hay lágrimas, ¿no? Entonces, pero los hombres no, los hombres dicen, oye, ¿qué te pasa? Nada,
Sí, se nota que no pasa nada, solamente un huracán traes por dentro. Sí, el hombre no somos así tan disimulados, ¿verdad? Ya cuando un hombre te dice, ¿qué traes? Nada. No, mejor aléjate, te va a envenenar, ¿no? De verdad, nosotros somos así cuando ya decimos así, es que mejor ni le escarbes. Por eso Dios nos manda a nosotros los hombres, nos dicen, sean menos ásperos. Y no le hace que no sea tu esposo, puede ser tu hermano, ¿no? Los hombres somos así, así nos hizo Dios. Y nos dice Dios, sean menos ásperos, ¿verdad? Ásperos. ¿Qué es la aspereza? Esa respuesta. ¿Qué tienes? Te noto así como que algo trae. No, ya te dije que no traigo nada. No, te dije que no le movieras. Te dije, ¿verdad? ¿Para qué le escarbas? Entonces, vamos por favor a Romanos 6, 12 y 13. Ya mero mi alivio, nomás la tos me queda, ¿ok? Romanos 6, 12 y 13. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo que obedezcáis en sus concupiscencias. Concupiscencias, hermano, son cada persona fuimos alcanzados en una concupiscencia diferente, ¿no? Quizás una persona fue alcanzada en la concupiscencia porque había por allá en Sonora un señor que le llamaban 7 mentiras. Entonces, es la concupiscencia de él, ¿no? La concupiscencia de él era que súper mentiroso, que la pescaba en el aire, ¿no? En una ocasión, pues nomás como chacarrillo, ¿ok? En una ocasión le dijeron, a ver, Nayo se llamaba, le dijeron, a ver, Nayo, te fuiste al oculista a poner lentes, ¿verdad? Y luego le dice, a ver, ¿qué tengo en la mano? Y era un palito de fósforo, ¿no? Y luego le dijo, bueno, déjame buscar mis lentes para ver el fósforo que tienes en tu mano, ¿no? Pues todavía no se había puesto los lentes, ¿no? Entonces, las personas con concupiscencias, hermano, son de donde Dios te sacó. Puede ser muy... Los mentirosos más grandes que tenemos alrededor son los que se creen sus propias mentiras. Ya ese grado de creerte, sí, es verdad, te lo juro, que comienza, no, ya llegó a lo máximo. ¿Verdad que sí hemos conocido personas así, que se creen sus propias mentiras y lo juran, y para afirmar, ¿saben qué hacen? Se enojan. Para afirmar de que es verdad, se enojan y dicen, no, pues entonces está bien, sí te creo. Pues sí, pues si ya lo estoy viendo endiablado, ¿cómo no le voy a creer? Mejor le creo, ¿no? Aunque solamente yo sé que él solo se está creyendo la mentira, porque es tan obvio, ¿no? Yo tenía un cuñado, no, todavía espero que viva, que decía, no, de verdad, mira, ahora yo conocía a un licenciado allí que traía un maletín, ¿y qué crees? Oye, y salió de los juzgados y luego le hizo así el botón como para abrirlo y lo dejó así, pum, se formó un carro. Y dije, ay, cálmate, Miguel Ángel. Y luego me dice mi hermana, otra mentirosa que ya la había envuelto en las mentiras, y luego dice mi hermana, sí, yo lo vi, par de mentirosos que se creen las propias mentiras ustedes, ¿no? Hay mentirosos en la familia así de ustedes, hermano. En mi familia sí abundan mucho, ¿no? Y de ahí me sacó Dios. Entonces, no hay, porque ¿saben por qué? Entre más sea tu padre, el padre de la mentira, más mentiroso vas a ser. Porque el padre de la mentira se llama Satanás, el diablo. Y ese es el que te infecta tu mente a decir mentiras. Me acaban de decir que tú pasaste para allá y estabas platicando con una muchacha. No, si ni pasé por ahí. Oye, te acaban de hasta tomar un video. Mira, vi a fulano y ahí estaba platicando y le tuve que tomar video porque ya conozco a tu esposo, medio mentiroso. Aquí están las pruebas y me lo mandaron en WhatsApp, ¿no? Y yo negándolo. Pues yo no sé de dónde sacaron eso. No, pues lo hicieron en montaje, ¿no? ¿Verdad? Hermanos, la concupiscencia, cada uno de nosotros sabe de dónde nos sacó Dios.
Y Dios quiere que de verdad salgamos de allí y no volvamos allí. Muchas veces a lo mejor es violencia, a lo mejor es alcohol, a lo mejor es droga, a lo mejor es pornografía. Hay muchas concupiscencias, ¿ok? No a todos nos sacó de donde mismo, pero Dios quiere que no volvamos a Él. Dice Romanos 6, 12 y 13, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo que obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dios quiere que de verdad, si Él nos rescató, hermano, nosotros tenemos que dar testimonio de que ¿quién nos rescató? Hay que salir de eso, ¿ok? Y no estar ahí reincidiendo en el pecado. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Todos los creyentes, no importa de qué religión, ¿ok? Creyente. ¿En qué creemos? En Dios. Porque no hay otro Dios además. ¿Verdad que no hay otro Dios? ¿O habrá un Dios para uno, otro Dios para otro? No, hay un solo Dios verdadero. Todos los creyentes que tomamos los preceptos del Evangelio, del Evangelio, para nosotros, si vivimos por ellos, podemos tomar las promesas del Evangelio para nuestro vivir sobre la base de la palabra. Es algo muy sólido y muy firme, de que nosotros podemos vivir basados en lo que Dios dice, ¿ok? No de una manera religiosa, sino basados en los principios bíblicos, ¿de acuerdo, hermano? En 2 de Corintios 5, 9 al 11 dice la palabra de Dios así, dice: Segunda de Corintios, en el capítulo 5, versículo 9 hasta el versículo 11. Hasta el versículo 10, perdón, 9 y 10. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí, hermano, tenemos la invitación, ¿no? Pero también en la palabra nos da una advertencia a través del apóstol Pablo de que es necesario que todos los seres humanos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno va a recibir según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Bueno, aquí nomás hay algo bien importante. Yo hice lo que haya hecho, concupiscencia, pero si yo me arrepentí en tiempo de gracia, eso es válido, porque yo ya traigo el perdón. No voy a ir a esperar hasta que venga a que me lleven ángeles, porque los ángeles son los que los van a llevar, quieran o no quieran. Vamos ante el tribunal de juicio. No voy a esperar eso. Y si ya me presento a ese tribunal, sí, cierto, yo fui esto, eso y todo eso fui, pero de verdad en tiempo y forma y en gracia me arrepentí, y sé que Dios, a través de la sangre bendita que derramaste en el Calvario, porque voy a estar ante Él, ¿no? Tú me perdonaste. Y no es que voy apenas a buscar el perdón, ya no va a haber perdón. Pero es el tiempo, hermano. Ahorita es el tiempo. El punto es de que ahorita en tiempo debemos buscar arrepentimiento, ¿ok? Y hay perdón para arrepentimiento, ¿de acuerdo? El ejemplo en Éxodo 19, Dios le dice a Moisés que prepare al pueblo porque se manifestará ante todos ellos. Fíjense muy bien lo que pasó aquí. En Éxodo 19, 10 y 11, es que la gente tiene mucha imaginación. Imagínense que le diga, va a venir Dios, hermano, y se va a presentar delante de nosotros. ¿Saben cuál era la imaginación de ellos? Se los voy a decir así porque no es algo que tenemos que imaginarnos. Ellos imaginaron a un Dios con forma de toro. Y por eso que fundieron oro, hicieron una imagen de toro, ¿no?
Eso fue lo que ellos imaginaban que iban a ver representando de Dios. Por eso que cuando Moisés se fue a Horeb, a orar, al monte Horeb, entonces ellos imaginaron que Dios, y le dijeron que era Dios Jehová, ¿no? El toro eso, y le comenzaron a danzar, le comenzaron a hacer ofrendas, y el que nos libertó de Egipto, y todas esas cosas, ¿no? Lo que tú te imagines cómo es Dios, no es así. Dios es amor. Dios es amor. Dios no tiene figura ni de toro, ni de persona, ni de nada. Él es espiritualmente invisible. Jamás nadie lo ha visto a Él. Nadie. Además, dentro de la palabra nos prohíbe que nos hagamos figura. Nada en el cielo, nada en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el mar, ¿verdad? Porque muchos cristianos traen pececitos, simbolizando de que esa es la marca cristiana o la señal de Dios. No, Dios no quiere, porque lo dice también en la palabra, ni de aves, porque muchos traen una palomita por el Espíritu Santo, ni de aves, ni de peces, lo dice textualmente, ¿no? Así que tengamos mucho cuidado de hacer esas cosas, ¿no? Porque Dios lo prohíbe. Éxodo 19, 10 y 11 dice, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Entonces, durante esos 2 días el pueblo se preparó, como dijo que se bañaron, pues se bañaron, se limpiaron sus ropas y todo, ¿no? Entonces, fíjense la actitud del pueblo, ¿no? 19, estamos en el 19, 10 y 11. Vamos a pasarnos al 16 hasta el 19. Dice la palabra, dice, aconteció que al tercer día cuando vino la montaña vinieron truenos, relámpagos, una espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento del pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y humo subía como el humo de horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba en aumento en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Debemos temer, no sea que seamos engañados nosotros mismos a una apariencia de piedad. Dios de verdad no es como nosotros nos imaginamos. Es mejor pensar que Dios es amor, ¿ok? Es tan amoroso, de verdad, que Él quiso presentarse con ellos, pero su religiosidad, pues los espantó. Los espantó porque después le dijeron a Moisés, no, ¿sabes qué? Mejor tú habla con Dios y nosotros te oímos a ti. Lo que Dios te diga, eso nosotros vamos a hacer. Pero ya no queremos que Dios nos hable directamente a nosotros. Y es bueno. ¿Ustedes creen que cuando anoche que yo le estaba diciendo a Lali, es que yo no me animaba, Lali, a pincharte una popa con la aguja de una jeringa, y me dice Dios, no te animabas a pinchar la carne, pero bien que le pinchas el corazón? No, eso me dolió mucho, ¿no? Pero esa es la voz tronante, ¿no? Cuando te redarguye, cuando te golpea, cuando te estremece, ¿verdad? Y no en sí que va a temblar, no, va a temblar tu vida, porque te va a redargullir de una manera correctiva, ¿ok? Y es bueno, hermano, es bueno. Yo les quiero decir que es bueno, que Dios te corrija es muy bueno. ¿Y saben por qué te corrige? Porque Dios te ama, porque Dios es tan bueno que no quiere que te pierdas. Engañado con tu propia mente de que nunca has hecho nada, ¿no? De que tú eres un angelito. No, hermano, vale más que Dios nos hable, ¿verdad? Y a tiempo, a tiempo. En el pueblo vemos reflejada
la tendencia muy común de la humanidad. ¿Saben cuál es la tendencia? Ahorita la tendencia, hay un peinado, ¿no?, de la presidenta, ¿verdad? Todos se quieren peinar así. Es tendencia. Pero la tendencia de la humanidad, por la naturaleza del ser humano, tiende a minimizar la gloria de Dios. A minimizar. Hasta dicen así, miren. Es que yo oré a mi Diosito. A ver, hermano, al que yo conozco no es un Diosito, es un Diosote, grande y poderoso. Así que cuando tú te refieres a mi Diosito, es que lo digo de cariño, pues ten mucho cuidado con lo que hablas, porque cuando tú expresas Diosito, te refieres al diablo. Él sí es un Diosito, ¿ok? Así que hay que saber hablar, expresarnos, especialmente cuando hablamos de las cosas espirituales. ¿De acuerdo, hermano? Es muy importante. Dios no es un Diosito, y no tenemos que minimizarlo como un ídolo, como hizo ese pueblo en Moisés, pensando de que Dios podía ser como un toro, que le podían danzar alrededor y prender hogueras, sacrificios, ofrendas. No, hermano, Dios siempre va a actuar de la misma manera, con estruendo, con una voz truante, de que no es así suavecita de dejarte, no pasa nada, tú sigue adelante, mira, más para adelante quizás lo vas a entender. No, ese no es Dios. Dios va a estremecer tu vida, ¿ok? Vamos, por favor, por último, a 2 de Pedro 1, 19 al 21. Por último, dije, es para que se les iluminara la cara. Así. ¿Dijo por último? Sí. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. No pensemos, hermanos, que Dios es como nuestra imaginación quiere que sea. No es así, ¿no? Y si tú piensas que Dios es amor, te lo voy a decir. A ver, si Dios es amor y tú dices que Dios está en tu corazón, entonces ¿por qué tú no actúas como la persona que dices que tienes en tu corazón? ¿Por qué siempre te sale el hombre o la mujer sobresale a lo que es Dios? Si Dios es tan grande, entonces ¿por qué no sobresale esa persona que es amor? ¿Verdad? Entonces es ahí lo importante. Dice en 2 de Pedro 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La inspiración, hermanos, cada vez que, por ejemplo, yo traigo una palabra, es la misma inspiración y es por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Y muchas veces nosotros, si el Espíritu Santo no está en nosotros, decimos que barbaridades humanas, ¿no? Ofendemos, lastimamos, recibimos llamadas como de así, decimos, hola, ¿quién es? Soy fulano. Me equivoqué. Y yo estaba bien contento porque había recibido una llamada, dije, wow, se acordó de mí. Y luego así de repente me corta el piso como si los colgados, ya ves que le cortan el piso, ¡fum!, me quedo colgado nomás. Dicen, ¿cómo? O sea, yo bien lleno de ilusión y tú me dices, me equivoqué, perdón, luego te llamo, bye. Sí, gracias, ¿no? O sea, qué importante eres para esa persona, ¿no? ¿Verdad que sí? Es bien importante. Pero Dios no es así, ¿no? Tú sí eres muy importante para Dios. Cada uno de nosotros somos muy importantes para Dios. Y nunca se equivoca cuando te llaman, ¿ok? Nunca se equivoca cuando te llaman. Esa es la palabra que Dios me dio para compartir con ustedes. De acercarse al trono de la gracia en tiempo de gracia es mejor que esperar acercarse a fuerzas en el tiempo donde todo mundo tiene que dar cuentas, ¿ok? Querramos o no querramos, todo mundo tiene que dar cuentas, ¿ok? Así que ahorita
acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Yo doy gracias a Dios porque puedo compartir esta palabra con hermanos en Cristo que vienen a aprender de la doctrina de Cristo. ¿Okay? Amoroso Dios Padre Celestial, a través de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, Padre, nos ponemos delante del trono de tu gracia, recibiendo esa invitación de parte tuya. Y aquí estamos, Padre, pidiendo que tú nos acompañes el resto de la semana, sabiendo de que nosotros podemos acercarnos para el oportuno socorro, que seguramente necesitamos un auxilio, un socorro, pero nosotros confiadamente tenemos esta invitación del Padre que nos dice que nos acerquemos confiadamente. Yo los bendigo, hermanos, los bendigo en el nombre de nuestro Rey, de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Bendigo a tu familia también, porque tu familia, hermanos, ellos no saben que están en un eminente peligro, pero a través de tu vida yo los bendigo con toda bendición del cielo y declaro una semana favorable tanto para ellos, pero mucho más para ti. En el nombre de Jesucristo, amén.